Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar a cómo hice básicamente lo que es un trajecito para el perro con esta maquinita que tenemos aquí, ¿no? Básicamente esta es una maquinita de coser. La gente, ya he subido bastantes videos acerca de lo que es esta máquina de coser, cómo enhebrar el hilo, cómo rellenar los canuteros. Básicamente creo que todo lo que se puede subir acerca de lo que es esta máquina de coser ya lo he subido, pero la gente aún en los comentarios sigue poniendo que esta máquina no sirve, que pues básicamente es una pérdida de dinero. Así que te voy a mostrar en este video cómo hice lo que es un trajecito para un perro. Es como una, pues sí, como un suéter, no sé cómo lo quieres conocer tú, ¿no? Y además una cobija, que son pues cosas, por así decirlo, bastante fáciles, pero pues aquí te voy a mostrar cómo fue el procedimiento de todo esto. Pues bueno, pues aquí tenemos lo que es el modelo. Este suétercito que tiene yo también se lo hice, así que de aquí mismo voy a tomar lo que es el molde para cortarlo en la tela. Ya tiene la tela, pues directamente como lo ven aquí lo tenemos, solamente es cortarlo, y al mismo tiempo voy a hacerle el cuello, por así decirlo, un tanto más largo, ya que pues este trajecito rojo que le hice, como que el cuello le queda un poco corto, por eso es que le dejé este pedazo pues un poquito más grande, ¿no? Aquí como lo ven ya lo he cortado, ya nada más sería hacer lo que es el hoyito para lo que son las patas o las manos, no sé cómo lo quieras ver tú, y empezar a hacer lo que es la costura. En este caso pues en algunas partes voy a hacerle como una especie de dobladillo, o al menos aquí se le conoce como dobladillo, que es esto que estoy haciendo aquí en pantalla. Esto básicamente es para que la tela no se deshilache o como que no se empiece a perder pues la forma de la tela. Sí, pues para que no se deshile. Y esto se hace pues, o lo hago yo en los dos lados, tanto en la parte como de la cola como en la parte del cuello. Ya lo demás pues simplemente es unir lo que son las partes para tener listo con lo que es este suétercito. Te digo, esto ya lo he hecho bastantes veces, bueno, unas 2 o 3 veces, y aquí ya es cuestión de como de maña a pues a saberle, ¿no? Aquí como lo ven ya nada más sería hacer pues la forma de lo que es la patita y unir lo que es esta parte de aquí. Eso es lo que va en la panza para el perro. Esto se hace pues de cierta forma para que no se vean las costuras, ya que eso pues va hacia adentro, se hace hacia la pancita del perro. Aquí como lo ven ya nada más lo unimos. Todo esto pues lo estoy haciendo a pura base de la máquina, pues para ayudarme, ya que esto también se puede hacer a mano, pero aquí este video es comprobarte de que esta máquina sí funciona. En cuestión a lo que son las patitas, también me gusta hacerle lo que es un efecto de dobladillo, ya que ahí mismo pues también se puede deshilachar lo que es la tela o deshacer. Pero esto pues básicamente no lo mostré o no lo hice aquí en el video, ya que es un poquito más laborioso. Aquí tal cual le estoy cortando, esa tela que le estoy cortando se va como doblada hacia adentro para que las costuras no se vean, o se vea pues no se vea bueno, se vea bonito de la parte de afuera. Y pues ya, solamente se le pasa a la máquina haciendo ese efecto de dobladillo. Pero pues te digo, esto no lo grabé porque se me hace un poquito engorrioso. Igual lo hice con la máquina, pero pues para mí creo que es lo más complicado de todo esto. Y ya aquí tenemos lo que es nuestro modelo, modelando pues este suétercito que tenemos, ¿no? Así como ven, así quedó lo que es este suéter. Al parecer le gustó mucho a lo que es el buen Henry, y así quedó el cuello. Te digo, lo hice más largo para que le cubriera todo el cuello lo que es este pug, pero pues al parecer su cuello no coopera. En cuestión de lo que es la cobijita, lo hice con lo que es el resto de la tela, o sea, es lo que me quedó. Ya como no lo iba a ocupar, era o hacerle otro suéter o hacer lo que es la cobija, y opté más por la cobija. En la cobija pues nada más es hacerle un dobladillo en todo alrededor, o sea, en el rectángulo, hacer como el dobladillo en todo el perímetro, y ya. Así es como quedaría lo que es esta cobija, ¿no? Como lo ven, es lo más, por así decirlo, sencillo, aunque lo que más me cuesta aquí es darle ese efecto de doblez a la tela, ya que pues me parece que no se puede planchar. Si se plancha, pues ese efecto de dobladillo ya se quedaría pues con la plancha, pero aquí lo estoy haciendo de forma manual. Todo, te digo, todo lo hice con lo que es la máquina de coser, a excepción de cortar con las tijeras, ¿verdad? Pero pues bueno, como lo ven, así queda para que no se deshilache la tela. Aunque pues este perro es bastante agresivo, por lo que lo puede hacer con las uñas, pero pues ya será cuento de otra cosa. Ya aquí queda lo que es esta manta, ya los extremos que queden se los podemos cortar, pero bueno, como lo ven, aquí está lo que es la cobija, aquí tenemos lo que es nuestro modelo modelando esta cobija. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Y recuerda que este video es para mostrarte que la máquina sí funciona.